Para continuar con la presentación del libro, cedemos el uso de la voz a la maestra Gabriela María de León Farías. Buenos días a todas y todos. Bueno, de antemano quisiera dar un agradecimiento especialmente a mi querido amigo Salvador Hernández Vélez, rector de esta máxima casa de estudios. Muchísimas gracias por invitarme a compartir estas reflexiones el día de hoy. También agradezco al director de esta facultad, al licenciado Alfonso Yáñez. Gracias, amigo, por considerarme. Y también, bueno, pues al autor de este libro, Jesús Gerardo López Macías, muchísimas gracias. Y por supuesto a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy a presentar este libro muy interesante, que es el derecho fundamental al voto, del sufragio tradicional al voto por internet de los mexicanos residentes en el extranjero. Pues es un tema muy actual, y ahí es donde yo también quisiera felicitar al rector de esta máxima casa de estudios por poner sobre la mesa este tema, porque precisamente en Coahuila estamos en vísperas de iniciar el proceso electoral 2023, en el que se renovará la gubernatura del estado y las diputaciones locales, y precisamente por segunda ocasión estaremos recibiendo el voto de las y los coahuilenses radicados en el extranjero. Entonces es un tema muy actual que, ya lo voy a comentar en unos momentos más, ha tenido unos cambios radicales y que es necesario que vayamos poniendo sobre la mesa, porque además es un poco complejo de operar y tiene muchas aristas que tenemos que considerar. Voy a referirme en primer lugar a algunos de los capítulos de este libro, que me parece pues muy oportuno. Hay algunas reflexiones muy oportunas que yo quiero resaltar. Específicamente en el capítulo primero habla de representación política y el voto en México. Y bueno, hace algunas reflexiones muy interesantes que además también nos colocan en una toma de decisiones, ¿no? Actualmente las y los mexicanos tenemos que tomar decisiones sobre nuestro sistema democrático y hay que ser conscientes, como dice el autor en este libro, que en una democracia, cuando llega cuando llega la hora de tomar una decisión, hay muchas cuestiones que tenemos que considerar. En primer lugar, nuestro sistema democrático está diseñado en todo sistema democrático debe de existir una incertidumbre válida, socialmente aceptada, pero también jurídicamente necesaria, y esa es la incertidumbre de los resultados de la elección. Pero a su vez maneja el autor que este sistema de elecciones debe de acompañarse de una certidumbre en las reglas, en la operación del sistema electoral, es decir, todas y todos debemos de saber de antemano cuáles son las reglas, cómo se puede participar, cómo se va a fiscalizar, etcétera. Y finalmente, una vez que sucede ese momento de la elección, establece el autor que, bueno, pues es un sistema básico en todas las democracias, que una vez que se conocen a los vencedores y a quienes nos van a representar, pues nos toca a las y los ciudadanos y a los actores políticos defender o darle certidumbre a los resultados, defender los resultados, pedir que se respeten, y por supuesto esto genera una legitimación de los mismos y da pie a la gobernabilidad. Y aquí es muy importante la participación de las y los ciudadanos, ¿no? Aquí en México algunos actores políticos no tienen esa cultura, se está cuestionando el actuar constantemente de los órganos electorales, pero ¿qué pasa con la ciudadanía, no? Que no sale a defender a sus instituciones democráticas, que no sale a decir, bueno, ya basta, y tampoco a condenar los hechos que se presenten. Yo les voy a poner un ejemplo muy claro. En las elecciones de nuestro vecino país del norte, cuando Trump o partidarios de su postura
toman el Capitolio y acusan de haber un fraude en las elecciones, pues sí hubo políticos de ambos bandos que salieron a decir, no, señor presidente, eso no está bien, pero los primeros que salieron a la calle a pedir un alto a esos ataques fueron las y los ciudadanos. Entonces, una reflexión que establece aquí el autor en este capítulo primero es muy importante, porque las simples elecciones no son suficientes para consolidar una democracia. Claro, es el vehículo y es muy importante, pero las elecciones por sí solas no coercionan a la sociedad y además de eso pues no resuelven algunos otros problemas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para tener un sistema democrático sólido? Bueno, pues el actuar de las y los ciudadanos, que fortalezcan a las instituciones, que acompañen, que estén presentes en la implementación, en el diseño y en la evaluación de políticas públicas, que tengan una crítica objetiva tanto a las instituciones del Estado como a los órganos electorales, y sobre todo que tengan un nivel de exigencia. ¿Sí? Mientras no tengamos una ciudadanía con esas características, nuestra democracia seguirá siendo débil, y es precisamente lo que pone en la mesa el autor en este capítulo primero. Pues lo que ya sabemos, las democracias jóvenes de América Latina están en crisis, y para que puedan salir de esas crisis que se ven a veces muy difíciles, bueno, pues es necesario que haya una ciudadanía participativa, informada, que además tenga confianza. Y es ahí en donde, bueno, pues todos nos confundimos, ¿no? Porque el sistema electoral mexicano, como lo hemos diseñado en México, es un sistema complejo, operativamente muy difícil de poner en marcha, ¿sí? Es un sistema abigarrado, sobreregulado en algunas cuestiones, y habla aquí el autor pues que eso se debió precisamente porque, bueno, nosotros transitábamos de un partido hegemónico, de unas elecciones que organizaba el Estado, porque recordarán que la comisión estatal o las comisiones electorales pues dependían de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Gobierno de los estados. Entonces no había una participación ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que se da pie en los años 90 a la creación de órganos ciudadanos, órganos autónomos, pero al momento de hacer las regulaciones, pues se complicó mucho, y bueno, es un sistema que nace o que se genera a raíz de la desconfianza, porque lo primero que había que abatir era precisamente la desconfianza de los ciudadanos en los órganos electorales. Entonces es por eso que se van poniendo reglas, y es por eso que se van poniendo lineamientos y luego reglamentos y luego códigos, y bueno, hay una sobreregulación. Y esa sobreregulación, aquí nos refiere el autor, que hace lento el sistema electoral, es decir, no permite su evolución de una manera rápida o de una manera que pudiera atender las necesidades de la sociedad. Y por otro lado, también lo señala aquí el autor, es que se genera no a raíz tanto de las necesidades o de las opiniones de la ciudadanía, ni de la academia, ni de quienes están inmersos en el tema, sino a raíz de acuerdos políticos. Es decir, ya cuando un presidente veía que se le complicaban algunos temas, que no podía sacar algunos acuerdos, pues ofrecía una reforma electoral. Entonces las reformas electorales fueron monedas de cambio para acuerdos políticos en donde la ciudadanía no estuvo inmersa y estuvo alejada de eso, ¿no? Hace poco platicaba con una persona
que precisamente tiene mucha experiencia en temas electorales, y decía, para todo mal, una reforma electoral, ¿verdad? Entonces, bueno, se me complicó aquí, bueno, pues les ofrezco una reforma electoral. ¿Qué es lo que trajo como consecuencia de esto? Pues que es un sistema electoral complejo, como ya lo dije, hay una sobreregulación y también una evolución lenta. Nosotros lo pudimos ver ahora con la pandemia, pues nos vimos en la necesidad de parar el proceso electoral que estaba en curso en Coahuila, y no fuimos los únicos, hubo cerca de 86 países en el mundo en que también tuvieron la misma situación. Sin embargo, pudimos ver que algunos países, entre los que estaba, por ejemplo, Suecia o el propio Estados Unidos, de manera muy rápida pudieron evolucionar o cambiar sus sistemas de votación. O sea, es decir, bueno, no puedo ir a una casilla porque hay pandemia y porque hay mucho riesgo, pues no pasa nada, votamos por correo. Y la gente votó por correo y quienes votaron por correo avalaron los resultados sin ningún problema. En México eso es imposible, ¿verdad? Que cambiemos tan rápido de un sistema de votación, tendrían que pasar muchos años, muchos acuerdos y la insistencia de los partidos políticos de meter ruido donde no lo hay. El capítulo tercero, pues bueno, habla del voto electrónico, precisamente habla de que Coahuila pues ha sido pionero en el uso y desarrollo de la urna electrónica. Aquí hay que distinguir que el voto electrónico tiene varias modalidades. Por una parte, la urna electrónica, que es la urna presencial, que tienes que ir a la casilla, identificarte como regularmente lo haces, y simplemente pues se recaba la votación a través de una máquina, y por el otro lado el voto por internet, ¿sí? Que ya implica otro tipo de modalidad. Habla también de las bondades de estos sistemas de votación. En primer lugar, pues que te dan resultados y estadísticas en tiempo real. Otro tema es que evita errores en el escrutinio y cómputo desde la casilla, que es algo muy importante. Otro tema es también que evita errores en la nulidad del voto, o sea, es decir, evita el voto nulo por error. Nosotros lo vimos en la elección de 2017, había una cantidad de coaliciones y había una cantidad de partidos políticos, había 132 formas de votar y todas eran válidas. La gente se confundía a la hora de votar y lo que tuvimos fue una presencia de voto, de una gran cantidad de votos nulos por error. Bueno, la máquina misma te va advirtiendo que el voto que tú estás marcando no es válido para las coaliciones que están registradas, y de esa manera se evita el voto nulo por error. Y bueno, una de las desventajas que señala el autor es la desconfianza, pero es que los mexicanos desconfiamos de todos los sistemas electorales, no nada más del voto electrónico. Y creo yo que los ciudadanos, y es por eso la crítica que se hace de que los ciudadanos no estén inmersos en la creación de las leyes electorales, porque nosotros como autoridades o como académicos pudiéramos pensar que los ciudadanos no quieren el voto electrónico, le tienen una desconfianza. Y bueno, volvemos al contexto de la pandemia. Yo intuyo que este libro se acabó de escribir antes de 2020 y no recopiló las experiencias o no recopila las experiencias de 2020 y 2021. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, muy rápido. Coahuila ya había tenido voto electrónico, como lo menciona el autor aquí en el libro. Pero bueno, a raíz de la reforma político-electoral de 2014 hubo una modificación de la ley y se quita de la ley, bueno, la modalidad de voto electrónico. Sin embargo, bueno, gracias a la insistencia de una servidora y de un grupo de colegas, estuvimos insistiendo para que se retomara el tema, y en 2020 el Instituto Nacional Electoral hace un programa piloto en el estado de Hidalgo y en el estado de Coahuila de urnas electrónicas vinculantes. Se instalaron en 2020 54 urnas electrónicas en el estado de Coahuila,
y 50 urnas electrónicas en el estado de Hidalgo con un modelo diferente de urna electrónica. ¿Y cuál fue el resultado? Nosotros pensábamos, no, es que la gente no la va a aceptar y bueno. El resultado fue maravilloso, déjenme les platico, ¿no? Incluso vinieron unos antropólogos del CIDE a hacer estudios sobre las reacciones de la gente al momento de votar con urna electrónica, y la realidad es que la ciudadanía votó con total naturalidad. Incluso los más jóvenes decían, hay otro sistema de votación, o sea, como por qué se utiliza todavía el papel para votar si podemos votar en una urna electrónica. Y además los resultados de las urnas electrónicas estuvieron en minutos. No me dejarán mentir quienes nos acompañaron al momento de cerrar las elecciones y abrir el PREP, pues estábamos ahí reunidos dando algún speech en lo que llegaba alguna información, y a los 5 minutos de haber iniciado el PREP, es decir, a las 6:05, llegó la primera información y era una acta de urna electrónica. Entonces, tiene muchísimas ventajas. Hay que explicarlo mucho porque el modelo de urna electrónica de Coahuila no tiene una conexión a internet, no tiene la posibilidad de conectar a algunos otros dispositivos, pero bueno, es un tema en el que hay que ir evolucionando. Luego se manejan algunas otras complejidades del voto de las y los mexicanos en el extranjero. Yo creo que ya me extendí mucho, pero bueno, les voy a comentar algo muy rápido y muy relevante que viene aquí en el libro. Pues precisamente se busca la manera de garantizar pues que las y los mexicanos que no están residiendo en nuestro país, bueno, tengan el acceso al voto. ¿Y cómo por qué? Bueno, pues porque el artículo 35, 34, 35 y 36 de la Constitución pues habla que para votar tendrás que ser simplemente ciudadano y tener un modo honesto de vivir y tener 18 años. No te limita la residencia. Eso se debió a una reforma electoral de 1998, en donde sí limitaba el distrito electoral, pero bueno, no limita la residencia. Son mexicanos, no radican aquí, y bueno, tienen derecho al sufragio. Sin embargo, en la reforma del 98, pues se pensó que, bueno, pues voten y ya, ¿verdad? Pero el voto de los mexicanos, de nueva cuenta, derivado de toda esta sobreregulación del sistema nacional y del sistema de elecciones, pues ha presentado algunas complejidades. ¿Cómo se opera actualmente? Bueno, en 2017, que lo tuvo Coahuila, lo operamos a través de correo postal o de un voto postal. Nunca había sido yo consciente, y perdón que lo diga, de la deficiencia del sistema postal mexicano. Tuvimos que contratar empresas extranjeras para que nos llegaran los votos, porque si no, no llegaban. Y además hay una serie de complejidades también para que los mexicanos puedan acceder, por ejemplo, a su credencial para votar, pese a todos los esfuerzos que se han hecho, porque la red consular y el INE han hecho esfuerzos increíbles para que los mexicanos se puedan acceder a su credencial, porque no es la credencial regular, tiene que haber una credencial de voto en el extranjero. Se opera a través de la red consular. Cada vez que un mexicano va a un consulado, a una embajada, a hacer algún trámite, ahí mismo, por default, con los mismos documentos, le tramitan su credencial para votar. Sin embargo, bueno, vienen pasos posteriores, como la tienen que activar y luego se tienen que dar de alta en un sistema y luego tienen que recibir el voto, reciben el voto por correo y ahí mismo reciben la información de quiénes son los contendientes. Sin embargo, no es una campaña que esté dirigido hacia ellos en exclusivo, simplemente es información que se les da. Y una de las cuestiones que maneja el autor pues es el problema social que tienen los mexicanos en el extranjero, ¿no? Nosotros pensaríamos, actualmente, fíjense, según los datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, hay cerca de 12 millones de mexicanos viviendo en el extranjero, para ser exactos, 11.913.989, y de los cuales el 97.79% están en los Estados Unidos.
Y nosotros pensaríamos, no, pues viven allá, pues están en mejor vida. Pues no, la gran mayoría tienen una situación de precariedad, de vulnerabilidad, no tienen un estatus migratorio regulado, algunos de ellos están en jaulas o pasaron por ellas, trabajan en condiciones de esclavitud. Y hay un sentimiento, y se los digo porque me lo dijeron cuando fui a promover el voto de los mexicanos en el extranjero en 2017, hay un sentimiento de abandono de México hacia los residentes en el extranjero. Pero también es que no tienen la cultura del voto. Nosotros aquí desde chiquitos ya llevamos al hijo, llevamos al nieto ahí a que vayan a votar y estamos promoviendo el tema de las elecciones. Ellos están totalmente desvinculados de estos temas porque no votan allá y tampoco votan aquí, ¿verdad? Entonces, el hecho de que bueno, pues voto y por quién o para qué y qué me van a dar, porque tampoco es que los candidatos les hablen ni les ofrezcan absolutamente nada, ¿no? Otro de los temas es, bueno, se plantea aquí una de las opciones que es la casilla en el extranjero. Sin embargo, se vuelve la misma limitante de la red consular. Si bien han hecho esfuerzos increíbles, de verdad, pues la red consular tiene un límite y resultaría muy gravoso para los mexicanos trasladarse a las casillas de la red consular. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo tengo una hermana que vive en Ohio, y en el estado de Ohio, que además es un estado importante, y hoy está en el mapa porque su equipo va a ir al Super Bowl, pues no hay un consulado de México. Tendrán que hacer viajes de 3 horas a Indianápolis para sacar su credencial y su pasaporte y, en su caso, votar. Entonces, pues no es mucha opción. O sea, será opción para los que viven alrededor, pero no es para quienes estén dispersos, ¿no? Y bueno, ahora ya voy a terminar. Hay otro tema que es el voto por internet. Habrá que estar muy al pendiente de las elecciones de este año. Por primera vez el Instituto Nacional Electoral hace un programa piloto para que los mexicanos radicados en el extranjero voten por internet. Y también hay otras modalidades, ¿no? En Aguascalientes estará el voto anticipado, o sea, un programa de voto anticipado, un programa de voto de las personas también que están en prisión preventiva. Y bueno, pues habrá que estar al pendiente de esto, de cómo evoluciona, porque será pues la segunda parte del libro, ¿no? que supongo que les interesará actualizarlo. Y pues muchísimas gracias. Perdón por haberme extendido. Agradecemos la intervención de la maestra Gabriela María de León Farías. Ella es consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Coahuila. Escuchemos ahora los comentarios del ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila. Muy buenos días, muchas gracias a todas y a todos ustedes. Agradezco la invitación que nos hiciera aquí nuestro amigo Jesús Gerardo López Macías para presentar su libro El derecho fundamental al voto, del sufragio tradicional al voto por internet, de los mexicanos en el extranjero. Y yo le hubiera dejado al voto por internet, porque no nomás los mexicanos en el extranjero tienen que votar por internet, también los mexicanos en México hay que buscar que voten por internet. Agradezco a la Facultad de Jurisprudencia, a Poncho, la invitación para estar aquí, y a todas y a todos ustedes, y felicito a Gaby por su reflexión que nos ha dado en relación con este tema. Muchas gracias, Gaby. Creo que sí, pues tenemos problemas muy serios. En el año de 1976 se dio una gran reforma electoral mexicana, impulsada por don Jesús Reyes Heroles, en el 77, pues, y eso se dio precisamente porque en las elecciones del 76 solamente se registró un solo candidato a la presidencia de la República. Y bueno, pues eso implicaba problemas. Ahí nace, a partir de ese momento, la representación proporcional en la Cámara de Diputados Federal y en la Cámara de Senadores, a partir de esa gran reforma.
Hasta ahí pudiéramos decir que fue el punto máximo y cumbre de lo que se ha dado en llamar el sistema hegemónico de partido único en México. Y a partir de ahí ya empieza a haber algunos cambios, de tal suerte que en las elecciones del 76, después 6 años después en el 82, pues empieza ya a haber cambios, pero esto vuelve otra vez a tener se vuelve a siembrar el sistema mexicano 12 años después del 76, exactamente en el 88. Y en 1988 incluso se cae el sistema electoral mexicano y bueno, quedan muchas dudas y esas dudas contribuyen al problema que decía Gaby ahorita. Nuestro sistema electoral mexicano está construido sobre la desconfianza. Pero yo digo que no solo el sistema electoral mexicano, yo creo que todo nuestro sistema político y social está construido sobre la desconfianza. O sea, si ustedes quieren, yo en mi carácter de ejidatario, si yo quiero accesar a un programa social en los ejidos, lo conozco muy bien ese proceso, cada día le ponen reglas sobre las reglas porque hay desconfianza de que los recursos se puedan ejercer adecuadamente. Pero fíjense qué curioso, la desconfianza es sobre los funcionarios, pero quien recibe y en quien recae el problema son en los ejidatarios. Y así sucede, igualito en el sistema electoral mexicano. O sea, tenemos un problema de desconfianza. A lo mejor aquí me llama a mí la atención un planteamiento que hace Ikram Nantaki en un libro que se llama El pueblo que no quiso crecer, o sea, México, dice Ikram Nantaki, que somos el pueblo que no quisimos crecer. Y entonces dice Ikram Nantaki que todos estos problemas que traemos de desconfianza y todo ese tipo de cuestiones no es un problema de educación, es un problema de naturaleza. Si Ikram Nantaki tiene razón, pues estamos realmente pues fregados, ¿no? Porque quiere decir que no tenemos maneras de resolver ese tipo de problemas. Habría que discutir y analizar esas cuestiones de Ikram Nantaki. Después de 1988, cuando se cae el sistema electoral, en la siguiente elección, que fue la elección del 94, para la elección del 94, ese sistema electoral mexicano empieza a tener una serie de transformaciones. Y a partir de ahí empiezan todas estas reformas de las que habla Gaby, ¿no? O sea, ahí empiezan reforma sobre reforma sobre reforma sobre reforma. De tal suerte que más o menos en 1997, nosotros por primera vez, ya está actuando un órgano electoral independiente del gobierno. Es decir, la elección del 97, que es cuando por primera vez el partido hegemónico del Estado mexicano pierde la Cámara de Diputados federal y ya no tiene la mayoría, ahí empieza a haber una situación. Y luego pues en el 2000, 3 años después, se da la alternancia, pero esto tiene que estar necesariamente ligado con el cambio de nuestro sistema electoral y el hecho, y hay un punto de quiebre. Las elecciones hasta antes del 97, todas estuvieron organizadas por el gobierno. O sea, el gobierno era juez y parte en las elecciones. Y es a partir del 97 cuando el gobierno empieza a dejar de ser juez y parte. Por eso es muy preocupante lo que está pasando hoy en México. O sea, que queramos regresar a las situaciones anteriores. Porque justamente yo diría que a partir del 97 para acá, empieza un proceso que es fundamental en México. El voto cuenta, el voto vale. Pero no solamente cuenta, se cuenta bien. Y a partir de ahí ya se empieza a ver pues toda esta transformación. Aunque ha venido muchas reformas como las que señalaba ahorita Gaby, sin embargo, en México sí se ha venido avanzando. También hay que reconocer, como decía ella, que somos una democracia electoral joven, como democracia representativa, somos una democracia joven, totalmente joven. Sin embargo, estos años, si ustedes van por trienios, no por sexenios, del 97 al 2000 hay una reforma electoral. En el 2000, pasado la elección del 2000, cuando se da la alternancia, vuelve a haber reformas, de tal suerte que en el 2003 otra vez, y luego en el 2006 otra vez, y luego en el 2009 otra vez, y así se van. Y hasta ahorita todavía estamos discutiendo más y más reformas en nuestro sistema electoral
mexicano. Me parece que eso es muy importante, pues dejarlo muy claro. Entonces, no podemos regresar a un esquema, hay que dejarlo muy claro, a un esquema donde sea el gobierno quien organice las elecciones. O sea, tiene que ser un órgano autónomo, eso nos debe quedar muy claro. Si no defendemos a este órgano autónomo con sus deficiencias y con nuestra democracia como está y todas esas cuestiones, sin embargo, hoy sí queda claro que los votos valen. Si los votos no valieran y no tuviéramos un sistema electoral como el que ahora tuviésemos, no hubiese habido las alternancias que ya ha habido en todos los órdenes de gobierno del Ejecutivo. O sea, México vive un sistema de alternancia desde el Ejecutivo Federal, los ejecutivos de los estados y los municipios de los estados. Pero por otro lado también otro parámetro que es muy importante ver es que desde 1997 empiezan lo que se llaman los gobiernos divididos, en donde el Ejecutivo Federal en turno no tiene la mayoría constitucional. Y yo no lo tenía, perdón, pero hace 3 años, las elecciones de hace 3 años y medio, de nueva cuenta el Ejecutivo, que está ahora actualmente, volvió a tener la mayoría constitucional. Eso es muy preocupante, porque de nueva cuenta pues dejas todo en el Ejecutivo. Claro que eso tiene que ver con otro tema que habla muy claramente. Yo no quisiera meterme mucho a analizar esas partes, pero que es importante que ustedes lo vean. 2 temas más que trata muy claramente aquí López Macías. El problema de la sobrerepresentación en las cámaras y por lo tanto, en consecuencia, el problema de la gobernabilidad. En el problema de la gobernabilidad, ¿no? Por ejemplo, ustedes deben saberlo, en donde sí se asegura el problema de la gobernabilidad casi siempre es en los ayuntamientos, porque cuando nosotros vamos a elegir a un presidente municipal, no estamos eligiendo un presidente municipal, estamos eligiendo un cabildo. Y al ir a elegir un cabildo, no estamos votando solo por el presidente, estamos votando por su cabildo. Entonces, el presidente municipal de cualquier municipio del estado del país entra con un cabildo que tiene más o menos como el 60% de los regidores a su favor. Y los que le quedan de representación proporcional son muy poquitos. Sin embargo, ahí sí hay un problema de asegurar la gobernabilidad. ¿Cuál es el otro extremo donde no se asegura la gobernabilidad? El ejemplo del gobernador que acaba de terminar en Nuevo León. Es el primer gobernador que se elige como gobernador independiente, pero la Cámara de Diputados nunca la tuvo. O sea, nunca tuvo la capacidad ni la posibilidad de que la Cámara fuera de él, porque él, como iba independiente, no tuvo capacidad tampoco de registrar en cada distrito local de Nuevo León pues candidatos y mucho menos de ganar. O sea, no. Es decir, llegó al gobierno del Estado de Nuevo León pues sin gobernabilidad, porque con una confrontación permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y ese tipo de cuestiones pues son las que analiza aquí López Macías y que es importante pues revisarlas a fondo y encontrarle soluciones. También nos dice que en el mundo en donde se ha resuelto el problema de la gobernabilidad con la democracia representativa, es mucho más en los estados de régimen parlamentario, semiparlamentario, que en los estados de régimen presidencial. Sin embargo, en los sistemas de régimen presidencial, queda claro que cuando el sistema de partidos es bipartidista, como en el caso de los Estados Unidos, entonces ellos tienen muchas más formas de resolver el problema de la gobernabilidad. Pero, por ejemplo, en problemas como España, que es una especie de sistema semiparlamentario, ¿verdad? Porque dentro del Parlamento se elige a quién va a ser el presidente del país, y entonces ha habido momentos en que el Parlamento no se pone de acuerdo quién es el presidente, de tal suerte que han
pospuesto su figura del Ejecutivo. Y entonces eso implica problemas de gobernabilidad. Todo ese tipo de cuestiones creo que son inherentes a esto. Pero a mí me parece que así es el mundo, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención este concepto que analiza también Icra Mantaki en su libro El Manual del Ciudadano Contemporáneo, donde nos dice que los seres humanos no estamos hechos para la paz. Estamos hechos para el pleito, estamos hechos para el conflicto, estamos hechos para pelearnos. Dice, por eso la paz se tiene que instaurar, se tiene que decretar, se tiene que acordar. O sea, la paz no se da por sí sola. Entonces, y ese es el problema de las elecciones. En las elecciones justamente, ¿qué es lo que se desatan? Las pasiones de todo mundo. Cada quien andamos ahí con una opción. Eso no es problema. El problema es que no lo resolvamos y cuando ya gana alguien, pues sigamos peleándonos. Me parece que ahí es donde está la bronca. Por eso yo creo que el llegar a tener una democracia, que al final de cuentas no es más que un sistema de gobierno, como lo dicen muchos de los autores, desde antes de Giovanni Sartori, que ya en paz descanse, pero que hizo toda una sistematización en su libro que es La democracia sobre este tema, nos dice que la democracia es una forma de gobierno que no necesariamente es la mejor. No es lo mejor, pero sí es la mejor que hemos diseñado los ciudadanos en el mundo. Y entonces quiere decir que permanentemente tenemos que estar reformando estas cuestiones, pero no caer en reformitis como las que caemos en México, ¿no? Sino necesitamos reformas mucho más sólidas y mucho más hacia adelante. Me parece que estos temas que trata Gerardo son muy importantes y nos invitan a la reflexión de nuestro sistema electoral mexicano y sobre todo de la cuestión de la democracia representativa que es parte de nuestro régimen electoral político mexicano. Sin embargo, hay otro tema que queda pendiente, que también lo señala por ahí Gerardo, es el tema de que, a ver, en México debemos seguir o no teniendo un sistema basado en el presidencialismo. O sea, nuestro régimen político mexicano debe ser presidencialista o ya debe ser semipresidencialista, o debe ser semiparlamentario o debe ser parlamentario. Bueno, ese es un debate que también hay que hacer y hay que llegar a conclusión. A lo que lleguemos va a ser lo mejor para la coyuntura, pero no quiere decir que va a ser lo mejor para siempre, o sea, porque los ciudadanos estamos hechos, como les decía hace rato, con base en Icra Mantaki, para la paz, estamos hechos para el pleito, ¿no? Entonces, y es exactamente en las elecciones en donde se desata el pleito, ¿no? Porque es una lucha por el poder. Entonces, eso es fundamental. Creo que por ahí él aborda muy bien todos esos temas. Yo no me gustaría platicarles mucho porque pues yo los invito a que lean el libro, ¿no? Bueno, primero que lo compren, ¿no? Y luego que lo lean. Eso es muy importante. Pero en lo que sí voy a hablar un poquito es sobre esta cuestión del tema, el voto de sufragio, el voto por internet. Yo creo que nosotros, como mexicanos, tuvimos una gran oportunidad con la pandemia para avanzar en el voto por internet y la desaprovechamos. O sea, no avanzamos. Es decir, no pusimos en primer término la salud del votante, del elector, ¿verdad? Y entonces no cambiamos nuestro sistema electoral a aprovechar que pudiéramos hacerlo por internet. Sin embargo, sí hay ejemplos de voto por internet. Y un ejemplo somos nosotros. O sea, la Universidad Autónoma de Coahuila somos, yo creo que de las 35 universidades públicas autónomas, somos la única, primero que tiene voto por internet, la única. Pero también creo que somos la única que todavía queda en donde el voto para elegir a las autoridades de la universidad, tanto las colegiadas como las ejecutivas, es un voto que no es ponderado. O sea, el voto de nosotros no es ponderado. Es decir, hay universidades en las que vota todo el mundo, sí, nada más que vale 50% el voto de los estudiantes y 50%, aunque sean muchos menos los votos de los profesores. Y con nosotros no. El voto de un estudiante vale igualito que el de un profesor. Entonces nosotros tenemos un voto realmente universal y secreto sin ponderación alguna. Y eso nos coloca en una circunstancia totalmente diferente y en una yo diría,
en un fenómeno que habría que analizarlo con mucho más cuidado, el de la Autónoma de Coahuila. Porque, miren, nosotros en los 2 años que llevamos de pandemia, llevamos más o menos 250 elecciones en la Autónoma de Coahuila. A ver, fíjense, en 3 años los universitarios tenemos que elegir un rector o rectora, coordinador o coordinadora 3, más 59 escuelas y facultades, entonces son 59 más 4, son 63 elecciones en 3 años. Si ustedes dividen 63 entre 3, pues da 21, y si no saquen la calculadora. Digo, porque ya ahora ya es difícil hacer esas divisiones, porque ya nos acostumbramos a la calculadora para todo, ¿verdad? Bueno, pues da 21, ¿ok? Si le quitan 2 meses del año por las vacaciones que tenemos en la universidad, entonces nos quedan 10 meses. Si dividen 21 entre 10, nos quedan 2.1 elecciones por mes en la Autónoma de Coahuila. Pero si lo dividen entre 2, nos quedan una elección por cada 15 días. Eso es nomás tomando en cuenta las ejecutivas. Si nos vamos a la elección de las autoridades colegiadas, que son los consejos directivos y los consejos universitarios, las autoridades ejecutivas las elegimos cada 3 años y las autoridades colegiadas, si es universitario, son cada 2 años y si es directivos, es cada año. Entonces, más o menos en la Autónoma de Coahuila traemos 1.5 elecciones por semana. Así andamos en la Autónoma de Coahuila. Es decir, ¿se nota que tenemos todas esas elecciones? ¿Se nota el conflicto? No. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que reconocer, en la Autónoma de Coahuila hay un grado de madurez de esto. ¿Qué pasó con la pandemia? Teníamos que elegir al mismo rector, a los coordinadores y coordinadoras, a los directores. ¿Y qué hicimos? Hicimos un sistema de elecciones por internet, que hasta ahorita ha habido en esas elecciones, sí ha habido impugnaciones, pero nunca ha habido impugnaciones al sistema. O sea, el sistema sigue teniendo hasta ahorita una gran confianza y una gran certidumbre. ¿Quiénes hicieron nuestro sistema de elecciones por internet en la Autónoma de Coahuila? ¿Quiénes lo hicieron? Los mismos que diseñaron el PREP del IEC en Coahuila, que es el mejor PREP del país. O sea, gente de nuestra Facultad de Sistemas de Saltillo. En nuestro sistema de elecciones se puede votar desde un celular, una computadora, o sea, pueden votar desde su casa la gente. O sea, no es como la urna electrónica. La urna electrónica, tú tienes que recurrir a un lugar. Entonces, si estás en pandemia, pues vas a la aglomeración otra vez, nomás lo vas a hacer electrónico, esa es la única diferencia. Pero el sistema que nosotros diseñamos, o que diseñaron los lobos en la Autónoma de Coahuila, es un sistema de internet mucho más avanzado que el de otros muchos sistemas. Y termino con 2 cuestiones más, 2 comentarios más. Somos la única institución en este país que tiene revocación de mandato. Es decir, si los estudiantes de una escuela o facultad no están de acuerdo con el director en turno, ya pasó en jurisprudencia, entonces nos vamos a un plebiscito. Y si el plebiscito gana, ese director, esa autoridad ejecutiva va para afuera. O sea, la Autónoma de Coahuila pues tiene revocación de mandato. Segunda cosa que tiene la Autónoma de Coahuila, que no tienen los sistemas constitucionales todavía en México, tenemos segunda vuelta nosotros. O sea, por ejemplo, para mí el ejemplo más paradigmático de las segundas vueltas en la Autónoma de Coahuila es la Facultad de Administración y Contaduría en Piedras Negras. Hace como unos 8 años se registraron 5 candidatos para la elección de la escuela, que nadie sacó el 50% más 1. Entonces se fueron a la segunda vuelta 2 candidatos, los que habían obtenido el mayor número de votos. En la segunda vuelta se contaron los votos, voto por voto, casilla por casilla, urna por urna, y se hizo todo el conteo como debía ser frente a los representantes. Se les invitó a los contendientes para que vieran cómo estaban los votos ahí. Quedaron empatados. Después de contar y recontar y recontar y recontar, y todo el mundo firmó. Se fueron a la tercera ronda, y en la tercera ronda el que ganó por 11 votos. Entonces, nosotros tenemos segunda vuelta. ¿Desde cuándo tenemos revocación de mandato, segunda vuelta, voto universal y secreto sin ponderación alguna? Desde 1975. Entonces ya estúdienos a la Autónoma de Coahuila en elecciones.
Sí, sí, ya. Es muy importante. Y tenemos voto por internet desde mayo de hace 2 años. O sea, en este mayo vamos a cumplir 2 años votando por internet. Yo agradezco y felicito a Gerardo por estas reflexiones que nos invita pues, a repensar nuestra democracia. Muchas gracias. Agradecemos los comentarios del ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es momento de escuchar precisamente al autor de este libro, El derecho fundamental al voto, del sufragio tradicional al voto por Internet de los mexicanos en el extranjero. Tiene la palabra el doctor Jesús Gerardo López Macías. Muchas gracias. Maestro, muchas gracias. Maestra Gaby, gracias por la exposición y el análisis que hicieron de este proyecto. Y pues, maestro Alfonso, gracias por la invitación aquí a mi alma mater. Muy contento de estar el día de hoy aquí con muchos amigos de Coahuila, de Nuevo León, de Tamaulipas, maestros que tuve yo aquí en esta facultad y en la facultad allá en Torreón, Coahuila. Regresar aquí a mi origen académico y de mi vocación como abogado, pues es algo para mí invaluable. Y que se pueda presentar esta pequeña obra aquí el día de hoy, pues mucho más aún, porque es fruto de la formación que recibí con aquel programa de Derecho de 1967 todavía, que ha tenido tantas modificaciones y tantas reformas al día de hoy. Bien, pues en la obra hago un reconocimiento a un gran amigo, post-mortem, y su hijo se encuentra aquí entre nosotros el día de hoy, al profesor Eleazar Aldaba, un científico que me ayudó a volver a utilizar el método científico y a profundizar para poder realizar investigaciones. Roberto, gracias por estar aquí. A un amigo, muchas gracias. Y pues reconocer a tu papá, al profesor don Eleazar Aldaba, que nos ayudó tanto en la vida y ahora se encuentra en la casa del Señor. Gracias. Y bien, pues a todos mis amigos, parece que la historia del noroeste del país está entrelazada, maestro, desde Torreón hasta Monterrey, de Monterrey hasta Ciudad Victoria y Reynosa. Ese es el noroeste. Y una vez les voy a contar una anécdota. El maestro aquí presente me entregó mi título como abogado allá en Torreón, siendo él ya coordinador de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Laguna, recuerdo perfectamente. Y pues ahora para mí es un honor que él presente este proyecto aquí ante ustedes. Maestro, muchas gracias por haberme recibido aquí en casa. Bien, miren, este proyecto nace ya hace más de 20 años, cuando inicié la maestría, y es el fruto de 8 años que viví en el extranjero. Y yo veía cómo nuestros mexicanos en el extranjero, pues, como lo comentaron ya, parecía que estábamos en el exilio, abandonados, ¿verdad? Y nace esta idea. Yo veía proyectos en otros países adelantados, veía Cataluña, veía Suiza, veía algunos países donde ya implementaban elecciones electrónicas y a distancia, y veía por qué no lo podemos lograr en nuestro país. Y el primer proyecto nace en el 2005, donde pude presentar una tesis en el Congreso de la Unión y se llega al voto postal certificado con tantas problemáticas. Y ahora, en este año 2018, se implementa por primera vez el voto
por internet en 11 estados de la República. Ya lo comentaba la maestra Gaby hace un momento. No todos los estados alcanzaron a legislar en sus OPLES ni en sus leyes locales. Pero Coahuila siempre a la vanguardia. Y con esta calidad de estudiantes, de funcionarios públicos, amigos, y de tener funcionarios en los puestos públicos en el Instituto Electoral y en la Universidad Autónoma de Coahuila. Bien, no me queda más que agradecer y desde aquí, desde este foro, exhortar a todos nuestros estudiantes y maestros a que sigan siendo la luz del camino para poder formarnos, porque seguimos en formación toda la vida, tenemos que evolucionar y el que no se actualiza pues se va quedando rezagado, para que los otros 20 estados de la República legislen ya también, entre ellos Nuevo León y Tamaulipas, hablando del noroeste, sobre este proyecto del voto por internet. ¿Cuántos paisanos están en el otro lado que no han tenido acceso? Entonces, y tantas corrientes que dicen que nuestros mexicanos se desarraigan de sus estados y sus ciudades, y eso es totalmente falso, ¿verdad? Ellos siguen actualmente presentes en nuestras ciudades y municipios, están atentos a sus familias, siguen enviando esas remesas que ya superan el ingreso petrolero. Más de 2,000 millones de dólares son lo que están enviando nuestros mexicanos al país. ¿Estarán desarraigados y habrán abandonado a sus familias? ¿Cuántos tenemos aquí amigos o familiares que están en el otro lado, verdad, trabajando? Esa es la realidad. Bien, pues aquí está este proyecto el día de hoy. Ya me llevo tarea que me dejó la maestra Gaby, mi rector. Voy por la segunda parte y voy a escribir sobre la Autónoma de Coahuila, sobre esas 200 elecciones que tienen cada año para renovar escuelas, consejos, rectores. Gracias por la idea, me la llevo de tarea. Ya tengo trabajo para este año, de aquí a diciembre. Y buscar una editorial por acá también, ¿verdad? Por aquí tengo un amigo editor que ya me ha ofrecido, pero yo quiero que la edición salga de aquí, de mi alma mater, y de esta investigación que me voy a traer para acá. Maestro, muchas gracias. Maestra Gaby, amigos, compañeros, abogados, todos, gracias por la asistencia el día de hoy. Estoy muy contento, muy emocionado de estar aquí en el lugar que vio mi origen y mi vocación como abogado. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Jesús Gerardo López Macías, autor de este libro, El Derecho Fundamental al Voto, del sufragio tradicional al voto por Internet de los mexicanos en el extranjero. Es de esta manera como damos por concluida esta presentación del libro, agradeciendo a todas y a todos ustedes su presencia. Nuestro autor estará todavía algunos momentos más en nuestras instalaciones, por si alguien desea cambiar alguna impresión lo pueda hacer. Y a nombre de nuestro rector les damos las más sentidas gracias y les deseamos que en el bien sigan fincando el saber. Muchísimas gracias y buenas tardes.